Ahí bien. Listo. Ok, buenos días. Vamos a empezar el compañerismo filosófico de hoy. Y empezaré por leerles el texto. Les voy a explicar un poco qué vamos a hacer. Vamos a leer pequeños fragmentos y vamos a hacer pausas. Y entre cada pausa ustedes me van a explicar qué es lo que están sintiendo, qué les expresa esa parte del texto, para que nos podamos entender mejor y captemos como que las ideas principales que ustedes generen ustedes. ¿Ok? El título es Oralidad versus Escritura. Es un diálogo, entonces si digo nombres de personas es porque es parte de su línea, para entenderlo un poco mejor. Ok, venga. Sócrates. Tengo que contarte algo que oí de los antiguos, aunque su verdad solo ellos la saben. Por cierto que, si nosotros mismos pudiéramos descubrirla, ¿nos seguiríamos ocupando todavía de las opiniones humanas? Fedro, preguntas algo ridículo, pero cuenta lo que dices. Haber oído. Sócrates, pues bien, oí que había por Náucratis en Egipto, uno de los antiguos dioses del lugar, al que por cierto, está consagrado el pájaro que llaman Ibis. El nombre de aquella divinidad era el de Zeus. Fue este quien, primero, describió el número y el cálculo, y también la geometría y la astronomía, y, además, el juego de damas y el de dados, y, sobre todo, las letras. Por aquel entonces, era rey de todo Egipto Zamus, que vivía en la gran ciudad de la parte alta del país, que los griegos llaman la Tebas egipcia, así como Zamus llaman Amón. A él vino Zeus, y demostraba sus artes, diciéndole que debían ser entregadas al resto de los egipcios. Pero él le preguntó cuál era la utilidad de cada una de ellas, y, conforme se las iba minuciosamente exponiendo, la aprobaba o desaprobaba, según pareciese bien o mal lo que decía. Ok, quiero preguntarles qué entendieron para saber si todos estamos llevando el hilo. Si alguien quiere tomar la palabra, tómela. Y si no, pues va a ser dedazo. Una disculpa. Bueno, no veo claro y a Jet se lo veo muy redondo, entonces. Bueno, siento que en a ver, bueno, siento que en esta primera parte del texto apenas como una parte introductoria nos está diciendo más o menos el contexto en el cual estamos y de acerca de quién y quiénes estamos hablando. Entonces ahorita apenas como que vamos lentos todavía. O sea, todavía no encuentro algo así razonable como O sea, no, para no, decir, no no, para así como, no, todavía no, suficiente, todavía no suficiente. Es como, no, elevas. paciente, aún no me elevo, aún no me elevo. Sí, no. Está Sí. bien. Bueno, ajá. Es que había muchos nombres y la verdad una no es tan iluminada y una se confunde, pero ajá. Venga, viene de ahí. Ahora sí ya. Vámonos. ¿Siguiendo? Ok. Muchas, según se cuenta, son las observaciones que, a favor o en contra de cada arte, hizo Thamus a Zeus, y tendríamos que disponer de muchas palabras para tratarlas todas. Pero, cuando llegaron a lo de las letras, dijo Zeus, este conocimiento, oh rey, hará más sabios a los egipcios y más memoriosos, pues se ha inventado como fármaco de la memoria y de la sabiduría. Pero él dijo, oh, artificiosísimo Zeus, a uno les has dado crear arte, a otros juzgar qué de daño o provecho aporta para los que te pretenden hacer uso de él. Y ahora tú, precisamente, padre que eres de las letras, por apego a ellas, les atribuyes poderes contrarios a los que tienen, porque es olvido lo que producirán en las almas de quienes las aprendan, al descubrir la memoria, ya que, fijándose del escrito, llegarán al recuerdo desde fuera, a través de caracteres ajenos, no desde adentro, desde ellos mismos y por sí mismos. No pues, no es pues un fármaco de la memoria lo que has hallado, sino un simple recordatorio. Ahora sí, ahora sí, viene de ahí. Alguien que no se Hetze, una aportación que les deja.
¿Ya han entendido? Ya, pues por lo que yo rescaté, o sea, entendí que podría decirse como que el conocimiento, o sea, a través de las letras va a ser, o sea, alguien sabe algo, conoce algo, entonces lo escribe y ya no es nada más, o sea, como que pase, o sino que ya va como directamente, por decirlo así, y ya no es, o sea, como dice al final, no es como algo para la memoria, sino nada más como un recordatorio, o sea, ya no es como que venga de aquí, sino que ya va directo. Y pues eso fue lo que yo entendí. Muy bien, Camachito. Me parece excelente. ¿Alguien más? Está bien. Les llegará su momento. Ok. Ahora bien. Ñam, ñam, ñam. Ok. Apariencia y sabiduría es lo que proporcionas a tus alumnos, que no verdad. Porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo, al contrario, que en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes y difíciles. Además de tratar porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. Otra vez, viene de ahí. Pues podría ser que las palabras a veces pueden sorprender a las demás personas y aunque memorices y no sé, puedes hablar cosas que ni siquiera comprendes, pero puedes parecer un sabio hacia los demás cuando en realidad no es que sepas mucho, simplemente has memorizado tantas cosas y eso no significa ser un sabio o tener conocimiento suficiente como para poder entenderlo o poder crear más conocimiento. Exactamente, luego nos dejamos impresionar por palabras así como que muy extravagantes y por ciertas actitudes que creemos que los sabios tienen y te lo dicen, te lo venden de forma tan mágica, Majestuosa. ajá, que tú dices, claro, tiene razón, Mucho verbo. ajá, La capacidad de tener verbo al hablar. Interesante. Y hasta cierto punto esas personas pueden dominar a los demás porque les crees, o sea, tienen una habilidad para decir esas cosas que terminas creyendo aunque no sea cierto. ajá, Te llaman la atención por el simple hecho, no de existir, pero sí de que dices, wow, es algo que tal vez yo no sabía, pero que él es simplemente contenido que él tiene, pero que realmente no razona. No, esa persona no sabe realmente de dónde procede ese saber. exacto, exacto, wow, ok, bajemos un poco más. Pedro, qué bien se te da, Sócrates, hacer discursos de Egipto o de cualquier otro país que se te antoje. Sócrates, el caso es, amigo mío, que, según se dice, que se decía en el templo de Zeus en Dodona, las primeras palabras proféticas provenían de una encina, pues los hombres entonces, como no eran sabios como vosotros los jóvenes, tal ingenuidad tenían que se conformaban con oír a una encina o a una roca, solo con que dijesen la verdad. Sin embargo, para ti la cosa es diferente. Según quién sea el que hable y de dónde, pues no te fijas únicamente en lo que dicen, en que si lo que dicen es así o de otra manera. Pedro, tienes razón al reprenderme, y pienso que con lo de las letras pasa lo que el tebano dice. Sócrates, así pues, el que piensa que al dejar un arte por escrito y, de la misma manera, el que lo recibe deja algo claro y firme por el hecho de estar en letras. Rebosa ingenuidad y, en realidad, desconoce la predicción de Amón, creyendo que las palabras escritas son algo más, para el que las sabe, que un recordatorio de aquellas cosas que sobre las que versa la escritura. Pedro, exactamente. Bueno, hermana, Astrid, es la única que falta. Te cedo la palabra. Sí. Pues básicamente antes se dejaban llevar por la verdad, por así decirlo. Aún así estuviera en una encina, decían, y pues no sé si encina, o sea, no sé a qué se refiere en sí. O sea, ¿qué es? ¿Saben qué es la encina? La encina, Me imagino que es como un árbol, según yo, yo también no lo pero imagino como un árbol.
por el árbol de encino, ¿va? Pero pues... Ajá. Y O estaba, tal a ver, vez hacen referencia a un anciano. tal vez, Tal vez. Ay, porque pues decía que, o sea, se conformaban con ir a una encina, a una roca, a lo que fuera, con tal de que les dijera la verdad. Y pues ahora el de... dice, deja algo claro y firme por el hecho de estar en letras. Rebosa ingenuidad. Ah, ok, aquí. Creyendo que las palabras escritas son algo más para el que las sabe, que un recordatorio de aquellas cosas sobre las que versa la escritura. O sea, ahorita como que está como, pues, o sea, más bien en ese entonces está como abierta el... Ay, es que no sé cómo explicarlo. O sea, antes la verdad se creía de quien fuera, ¿no? Y ahorita como, ahorita en ese entonces más bien, está como que le piensas más, o sea, cómo está la escritura, o sea, qué es lo que realmente te quiere decir. Ujú. Claro, ya lo procesas, no simplemente lo Ajá, aceptas. Sí, claro. como que lo piensas más. Ajá, piensas antes de creértela. Así dices, de que realmente tiene sentido esto que me está diciendo. O nada más está hablando por hablar y pues por convencerme cuando no es. Ajá, o sea, no nada más te las crees. Ajá, excelente. Ya vamos con el último párrafo. Sócrates. ¿Por qué es importante? ¿Por qué? Perdón. Sócrates. Porque es que es impresionante, Fedro, lo que pasa con la escritura y por lo que tanto se parece a la pintura. En efecto, sus vástagos están ante nosotros, como si tuvieran vida, pero, si se les pregunta algo, responden con el más altivo de los silencios. Lo mismo pasa con las palabras. Podrías llegar a creer como si lo que dicen fueran pensándolo, pero si alguien pregunta, queriendo aprender de lo que dicen, apuntan siempre y únicamente a una y a la misma cosa. Pero, eso sí, con que una vez algo haya sido puesto por escrito, las palabras ruedan por doquier. Igual entre los entendidos que como entre ellos a los que no les importa en absoluto, sin saber distinguir a quienes conviene hablar y a quienes no. Y si son maltratadas o vituperadas injustamente, necesitan siempre la ayuda del Padre, ya que ellas solas no son capaces de defenderse ni de ayudarse a sí mismas. Fedro, muy exacto todo lo que has dicho. No sé si alguien quiere hablar específicamente del último párrafo o quiera dar una opinión general de todo lo que le expresa este texto. Ah, ya sí, ya, quien quiera, todos, o sea, montones. Bueno, a mí el párrafo creo que fue el que me impresionó más porque prácticamente atribuye a que antes las personas incluso podrían decir que las cosas eran simplemente así porque sus divinidades o Dios así las había querido y no lo cuestionaban más allá. Entonces, podrías afirmar algo y con tal de que se los presentaras de forma bonita, ya lo creían, pero cuando los cuestionabas y tratabas de aprender o saber más o por qué decían eso, pues simplemente no sabían, o sea, porque solamente copiaban lo que escuchaban o decían palabras vacías que no sabían ni de dónde venían. Y era ese sentido de que no tenían, pues, ese sentido de cuestionar más allá. Y bueno, hasta la fecha creo que la mayoría de las personas no nos preguntamos si seguimos aceptando así lo que nos dicen, pero pues ya no es tan fácil engañar a la gente como antes y más, más en esos tiempos que prácticamente todo atribuían a Dios y si lo cuestionaban pues hasta tenían consecuencias graves. Sí, claro, 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 claro. Muchas veces cuando le preguntas a estas personas que te están exponiendo de forma tan maravillosa, cuando le preguntas, bueno, así como los niños chiquitos que te empiezan a decir, ¿y por qué? ¿Y qué sucede si esto, o sea, por qué sucede esto? ¿O qué pasaría si esta otra cosa sucediera? Y ya te quedas así de que, mm, pues, es, Esa información no se la vengo Porque manejando. así me lo dijeron.
Pues así, según es así. Así dice el Así me lo internet. enseñaron, sí lo escuché. Así lo escuché. Yo Lo vi en inmediatamente me Wikipedia. acordé de la escuela. O sea, en la escuela vas y expones y tú estás como que leyendo el libro, ¿no? Y llega el punto en el que la maestra o el maestro te pregunta, ¿y qué significa esto? Y te quedas como, pues no sé, porque pues básicamente lo estoy leyendo y no lo estoy comprendiendo, ¿no? Ah, sí. Como en las Ay, no. exposiciones de ciencias Es de la tan salud. real. Cuando te pregunta de qué significa este término y tú de que nada más lo pusiste porque así decía. Entonces, Es que yo puse porque ahí decía, y yo confío en ajá, el libro, ¿no? exacto. Sí, ya de una manera general, y ya viéndolo ya desde el primer hasta el último párrafo, considero que el primer párrafo que nos leímos y que al principio solo creímos que era contexto, creo que tiene más que solo contexto, creo que nos personaliza bueno, hablando ya acerca de un poquito de historia, de cómo los egipcios dieron a preservar su conocimiento de cientos, miles de años con el artefacto de la escritura, ¿no? Y cómo al final de cuentas las letras son al final un ente débil de cierta manera porque necesitan la protección de su propio escritor. Si tú escribes un argumento, necesitas de la persona para poder explicar correctamente ese argumento y para que tenga sentido dentro de lo que quieras explicar, ¿no? Entonces, por eso siento que también el último párrafo tiene muchas cosas que decir, ¿no? No porque ahora hayan pasado los tiempos, vamos a dejar de ser menos críticos, sino al contrario. Cada día nos volvemos más críticos con la información que obtenemos de las diversas fuentes, y más en la escuela, ¿no? Como lo dijeron. Sí, claro, claro. Ay, chavos. Bueno, nadie, o sea, Yari, Carla, ¿algún comentario que quieran decir del texto en general o alguna experiencia personal que hayan tenido o que algo que les haya recordado cuando le estaban leyendo el texto? Pues ¿Alguna vez? a lo mejor Ajá. también el texto introductorio que pues el sentido de las palabras y que pues no siempre pueden aportar algo, o sea, pueden ser simples palabras y pueden no aportarnos nada, básicamente, y caer en chismes o ese tipo de cosas por no estar bien informado y no tener un fundamento y solamente pasar la información y decirlo por decirlo. Muy bien, me parece. Oye, sí, es verdad, porque hay veces que, o sea, te llegan y te dicen, ay, es que pasó esto y no sé qué, y fulanito no sé cuándo, se como dice Yari, en chismes, pero, o sea, ya luego tú dices, no, pues a ver la evidencia, dime, enséñame que en realidad pasó eso, porque, o sea, tal vez sí te puedes dejar llevar por lo que dicen las demás personas, y pues sí me ha pasado muchas veces, y, o sea, al menos, bueno, desde mi caso, la otra persona no fue como decirme, a ver, pues enséñame, demuéstrame en verdad qué está pasando, o sea, nada más como que se dejan llevar por lo que te dicen, pero no hay como la evidencia, o sea, lo escrito y lo visto no hay, entonces sí es como que, o sea, pues sí muchas veces nos dejamos llevar por lo que dicen y no esperamos o no buscamos pues lo escrito. Exacto, como cuando me acordé de, en plan de, demuéstrame que me amas, no nada más me lo digas, demuéstramelo, que no se quede solo en palabras. Pues, palabras se puede decir quien sea, a ver, pruebas, los recibos, ¿sabe? Así de que yo por ti haré lo que sea y así de, oye, ven por mí. No, pues es que está lloviendo. Exactamente, de que no, pues me da miedo tu papá, y pues y quedas, y permaneces. Pero bueno. Tu abuelito es más intimidante. Siempre lo he dicho y siempre lo diré, tu abuelo es más intimidante. Ah, parece Santa Claus. Está Una bien, vez se vistió de Santa Claus, ¿no? sí. Es muy ameno el señor. Pero bueno, no sé. ¿Alguien más También, quiere compartir? Tal vez no del también texto, tiene una que ver experiencia. mucho los abuelitos. ¿Qué? Yo ayer estaba hablando con mi abuelita acerca de lo de las vacunas y todo eso, y los abuelitos, o sea, las personas mayores son muy susceptibles a ser engañados de cierta manera, a ser timados por cosas que no pueden comprobar, tal vez porque no saben y no tienen las herramientas con cuales comprobarlas, ¿no?
Y ahí me ves ya a mí ayer explicándole a mi abuelita así, no, abuelita, mire, es que la vacuna pues sí la hace bien, o sea, es esto y esto y esto. Y mi abuelita, ah, no, pues sí. Y pues afortunadamente mi abuelita sí se quiere vacunar, ¿no? Pero hay muchos que no, hay muchos abuelitos que son, o sea, muy supersticiosos de cierta manera. Sí. E incluso personas ya estudiadas, que ya tienen, así ya grandes, pero ya estudiadas, o sea, que sí estudiaron una carrera, que sí tuvieron acceso a conocimientos y a nutrirse en ciertas cosas. Hasta ellos están dejando llevar por, pues, por supersticiones y por rumores y por Por conspiraciones que no rumores. existen. Y tú te quedas así de que no puede ser. Permaneces, sí, Es sí que pasa. Y te todo porque encuentras esas cada personas superstición así se de que convencen tanto. Ay, ya sé. Y Ah, quedas. Yo sí he permanecido sí. por varios comentarios que os digo, bueno, ok, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico Ya, que no tienen un chip? Que Rusia no nos quiere acá, controlar. no, y ahora sí es testigo, o sea, yo ya le he contado todo lo que ha pasado y, o sea, sí nos quedamos así, o sea, después nos ponemos a buscar y decir, no, pero es que, ¿cómo, o sea, ¿cómo va a ser? Y, o sea, tal vez para nosotros suena como muy ilógico, o sea, es como de, es que, o sea, no es algo que no puede pasar, pero pues tal vez para ellos, o sea, no sé, lo ven en algún video o lo leen así en alguna página que ni siquiera es confiable, o sea, nada, así súper X, pues ya para ellos ya es como real, ¿no? Porque pues ya viene de internet, ¿no? Pero, o sea, tal vez siento que no saben que pues hay como variaciones, ¿no? Hay lugares donde se puede buscar y encontrar cosas que son verdaderamente ciertas y cosas que pues no, o sea, tú te quedas así como de, no, abuelita, eso no. Y pues, como de, o sea, no. Exacto. es que son conspiraciones tan más, de cierta manera, tan más diseñadas que tienen, o sea, que te llegan incluso así a poner en duda así de, a ver, ¿no? O sea, de que, o sea, te hacen criticar la propia premisa, ¿no? Te hacen criticar así de, ok, ¿realmente será? ¿Cómo funciona? ¿De dónde basan su información? ¿No? Porque digo, como decía el texto, tienen que venir de algún lado, ¿no? Tienen que Ajá. comprobarme que me están metiendo un pedazo de que me van a modificar mi ADN con la vacuna, ¿no? O sea, Como, me lo se tienen están que comprobar. basando en algo, ¿no? ¿En qué se basan? Es como, ¿de dónde sale? ¿De dónde? ¿Quién dijo? ¿Quién empezó? ¿Quién les contó? Como lo que en donde uno queda, en donde uno permanece. Y también porque esas personas hasta cierto punto tienen la habilidad para decir las cosas de tal manera que las personas se la creen. O sea, y como decía en el texto, pues a veces pueden engañarlos y pueden usar esas palabras para impresionar a los demás y terminan convenciéndolos de que es verdad, aunque realmente no sea así. Exactamente. Y es También, que, ujú, bueno, más enfocado como en el texto un poquito más, o sea, me ha tocado escuchar y ver cuando dicen, no, es que fulanito le pasó esto y es que si tú también lo haces te va a pasar. Y es como de, no, pues sí, pero es como de, o sea, nada más como se escucha de que viene, no, y es que a la amiga de la amiga de la no sé qué, le pasó esto y no sé qué. Y, o sea, y se lo cree porque pues ya a aquella persona ya le pasó, pero o sea, no, nada más, o sea, le dicen que le pasó, pero pues, o sea, pueden haber sucedido algunas otras cosas que no, o sea, pues le pasó, ¿no? Pero puedo haber sido por otro factor, o sea, no te tienes que ir como con eso, por ejemplo, en este caso de las vacunas y todo eso, que dicen, ay, no, es que fulanito se lo puso y ya se murió, que no sé qué, y no, o sea, sí, no está escrito para empezar, o sea, y hay muchas páginas, o sea, como nosotros ya hemos visto en Ciencias de la Salud, o sea, páginas donde viene verdadera información y hay otras donde tú ves y dices, no manches, es que, o sea, sí, te pasan, ya que vas a estar conspiracionista ya, ¿no? Ya, ¿no? El fin del mundo, dicen ya. Tan solo las cadenas de WhatsApp, ¿no? ya Que sé. rondan principalmente entre los abuelitos y de que si no compartes a 15 personas o a 15 grupos, te va a pasar esto mañana, ¿no? Se te Y te cierra quedas como que, WhatsApp y tú de que, bueno, y los abuelitos, ¿no? Ahí van compartiéndolo ay, y sí. todo. No O sé. también de que 7 remedios para curar el COVID.
Ah, Y quedas, sí, pero que y las tragas gárgaras de cloro. alcohol. Un vaso de Sí, cloro, las ¿no? gárgaras de cloro, sí. Hubo casos de gente que llegó al hospital porque tenía llagas por las heridas generadas por el consumo de cloro y así de pro, ¿no? Se te van a quemar las tripas literalmente. Y tú te quedas de que, ¿en qué momento? Es que ¿Se dio sí. esto? O sea, ¿en qué momento, imagínate, o sea, en qué momento llegó de que el propio presidente de Estados Unidos dijera así de, no, pues inyectense alcohol, o sea, o algún desinfectante, y es así de, bro, no. Mi estimado peje con sus figuritas de la Virgen, y yo de que, ¡ah! Ah, sí, también, bueno, eso ya va de cada quien, pero también, o sea, queriendo dar una base científica a todo esto, pues lógicamente no puede ser así. Ay, me he enfermedecido bastante con tantas cosas que he visto. Ay, no, qué horror, qué horror. Con lo que dijo Carla, me acordé de algo que no sé si les hayan dicho alguna vez, de que si comías cierto tipo de cosas cuando te estaba bajando, te ibas a quedar panzona. O sea, no embarazada, sino que se te iba a hacer como que ¡fum! Una panza. Eso me habían dicho con la sandía, con el pepino y con el melón. Y luego me enteré de que no era así, sino que cuando Son comías este tipo de frías. frutas, ajá, exactamente, son frías. Lo que te podía pasar era que te dieran más cólicos y que te sintieras un poco Ajá, más inflada, no que te fueras a quedar panzona. sí. Pues ya es como de, o sea, sí sucede algo parecido, pero no, o sea, no es Ajá, o sea, así. sí, la probabilidad de que El haya teléfono una descompuesto. inflamación, Ajá, el pero teléfono descompuesto. de que te vas a quedar así toda la vida. Ajá. Y es como, no, o sea, sí, pero no, así no. Sí, pero ya, o sea, en tu caso ya lo tuviste que haber investigado de fuentes, o sea, de revistas médicas, así de, bueno, que produce cierto tipo de reacción de ciertos alimentos durante el periodo. Ya vas corroborando así, no, pues sí, ciertas frutas tal vez no, ciertos alimentos pueden ser más irritantes que otros, etcétera, ¿no? Y así es como tú vas discerniendo toda esa parte. Sí. ¿Saben O otra tan cosa que... solo, Ajá, sigue, hermana, sigue. o tan solo, o sea, tú mismo como vas diciendo, por ejemplo, yo me acuerdo que decían que si te tragabas el huesito de la sandía, que te iba a crecer, ¿no? En la panza. Y ya después, o sea, primero era como decir, ay, no manches, mejor no me lo como. Pero ya después, o sea, como que empiezas a decir, así como decir, ay, los jugos gástricos, ¿cómo va a crecer una planta si la semilla va a llegar a mi estómago y no? O sea, entonces ya también como que tú vas como descartando, ¿no? Y diciendo, no, pues eso no. Y pues sí, en un principio tiene todo el sentido, ¿no? Porque dices, no, pues si una semilla la pones en la tierra, pues crece, ¿no? Entonces, si una semilla me la como yo, pues me va a crecer. Es muy lógico. Y pues ya luego te enteras de que pues siempre no. No funciona así. No voy a tener mi arbolito de sandía, mi matito de sandías en mi estómago. Ah, qué fantasía, pero no, no se puede. No sé si te acuerdas, Luna, que mi mamá a mis sandías le quitaba cuando me ponía sandía, le quitaba todos los huesitos, así Sí, de me todas las acuerdo. semillitas se los quitaba y solo me ponía los trocitos así ya expurgados sin semillas, porque pues, si no, no me lo podía comer. Qué belleza, pero también, también. Ay, Dios. Yo hubiera deseado, También mucho de que, ay, pobrecito el niño. sí, probablemente. Sí, es que no me gustaba quitarle los huesitos porque sentí que era muy tardada, entonces mi mamá de pequeño me las quitaba así de que... A mí me gustaba, bueno, me gustaba meterme toda la sandía a la boca y ya luego como con mi lengua ir expulgando los sesos y luego ir escupiendo así, tu. Era muy divertido. Estaba muy ameno. Bueno, miren, chavos, tenemos que seguir sacándole jugo a esto. Llevamos menos de media hora. Sigan platicando cosas. Sigan exponiendo Este, casos. mm, mm, pues no sé, ayer casi muero, pero estuvo cool. Sí, sí, ¿Qué tengo que ver precisamente con el por texto? por andar de curioso, Muy precisamente bien. como dice el texto, la curiosidad mata al gato, casi muero. Pero fue chido, fue una buena experiencia. Experiencias cercanas a la muerte, claro que sí.
he tenido muchas. 1000 maneras de morir. 1000 maneras de morir. Pues es que me trepé a un bambú que estaba roto o sea, me trepé como chango, pero tenía hormigas. Entonces, Ok. o sea, primero me trepé, tenía hormigas, o sea, primero me trepé. Sentí que, o sea, medio lo calé a ver si tenía mi peso y se rompió. O sea, ya que estaba arriba se rompió. Entonces todas las hormigas me cayeron porque yo no vi que tenía hormigas y me hormigué. Y me picaron en los brazos y... No, hombre, no, un show. Estabas muy seguro de ti y de tu capacidad de Sí, trepar bambús. Y sí, pues no sucedió. estaba muy seguro de mi capacidad de trepar bambús. Y vemos, ni Y en la trepar práctica árboles, todo así salió que... mal. Sí. Sí pasa. Bueno, también pasa que cuando estamos leyendo las prácticas de laboratorio, más que nada para Carla y para Yari, todo se ve muy fácil, todo se ve muy sencillo. Y todo se veía como muy rápido, pero nos llevábamos 3 horas haciendo todo. Y a veces ni acabábamos. La vez que pesamos no me acuerdo que estábamos pesando, pero estábamos pesando polvitos. Y esa práctica nos llevó como 2 clases, una de 2 horas y otra de 3. Fue horrible. Fue bastante La horrible. sección de analítica, algo así. Sí, fue muy horrible. Era como geometría, pero aplicada. Ajá, era estequiometría aplicada. Y quedamos. Y Yo quedamos. siempre me pregunto, es que en estequiometría, o sea, los cálculos son así de que se ven bien bonitos, o sea, no bonitos, o sea, son feos de por sí, pero, o sea, tú te preguntas así de, o sea, ¿cómo en laboratorio voy a medir así de, no, pues se produce tanto, se consume tanto, o sea, cómo lo mides, ¿no? O sea, con qué técnicas y todo eso, porque digo, en cálculo todo muy bien, pero es como si hicieras un ejercicio en física y ya ponlo en práctica, no es igual, No sucede. no sucede así, o sea, hay muchas variantes que lo afectan ya en la vida real. Exactamente. Así de que no, pues en el texto todo se veía muy fácil, muy tranquilo y muy de que, claro, tiene todo el sentido de la vida. Y ya luego lo intentas aplicar y quedas. Y permaneces. Ay, De no. que consigue una temperatura de 22 grados Celsius o una temperatura ambiente cuando en el salón están a 33 y así, ay, no se puede hacer esto. Sí pasa. Sí De que tu sucede. reacción se mueve a la izquierda porque, pues mira, ya se calentó. Igual, no sé si se acuerdan cuando intentamos elaborar nuestra chancla. Ah, Arroba nuestra chancla. Cuando leímos, ay no, es que también nosotros y queda muy bien con el texto. Que Entender habíamos el leído. laboratorio, o sea, de que ay, va a estar todos salen para afuera porque ya y todos nos estamos Ajá, ahogando con el humo de la exactamente. botella, o sea, A no. eso iba. Para nosotros tuvo mucho sentido que íbamos a derretir una botella y se muy quemó. bien. Íbamos a tener plástico líquido, básicamente, pero no sucedió, chavos. No, no sucede. Spoiler, no sucedió. No. Ay, ¿Y no. nadie se quemó? No, una franela. Y un Con el cachito plástico se nada quema muy más. feo, ¿eh? Bueno, tuvimos que salir todos del laboratorio porque pues olía mucho y nos íbamos a intoxicar ahí. Y pues mira, tuvimos que evacuar, pero afortunadamente no pasó nada. Pero supongo que a veces tienen que pasar ese tipo de cosas para no creer las cosas así tal cual y comprobarlo por ti mismo y así no irte, no sé, vivir engañado con que las cosas son así, sino hasta que las compruebas ya es como empiezas a ver, no, pues yo tenía razón en sospechar, pero pues nunca pensé que fuera así. Exactamente. Ya lo vives en carne propia y compruebas lo que dice el texto, que ni siquiera estaba tan confiable. Y pues ya, y vuelves a quedar. De que una práctica de una página bien, con un diseño bien raro, así de que bien escondida, hasta la que la encuentras hasta la página 10 de Google. Te saca 10 virus diferentes cuando le estás abriendo. Sí, un De que troyano de paso. buscando videos y películas en internet. No, qué cosas. Las experiencias que te da la vida, dices tú. Ah, sí. Pero Descargando es que sí, es fácil PDFs investigar, o sea, sospechosos. luego en ciencia de la salud luego nos pasaba, bueno, cuando nos ponían los foros, no sé, bueno, Astrid se debe de acordar, que luego nos decía de que ninguna fuente que se repita y ya eras de los últimos en publicar y tenías que revisar todas las fuentes de los anteriores y tenías que revisar la Las fuente más 20 oscura páginas que que te te aparecían encontrabas. en Ah, internet. sí. O sea, de que tenías que Eso sí. buscar hasta lo más profundo de todo y ya luego ya ni tú mismo le dabas credibilidad a tu diagnóstico, ¿sabes? Ya era así de, mira, es lo que hay. Parece que es esto. Vamos a creer. Exacto.
Y así de que recuperando lo que dijo mi compañero y ya te brincas, o sea, ya te lo echabas ya contigo. Y nos vamos juntos. De que mira, yo le creí. Exacto. Yo le creí e investigué con respecto a eso. Y pues vemos. Esperemos que esté correcto. Y también porque, no sé, a veces los comentarios son muy profesionales y se escuchan hasta cierto punto creíbles y verídicos y con fuentes de consulta que a veces ni siquiera son tan reales o solo las ponen para completar la bibliografía. Y ahí vamos nosotros y creemos. De que hay muchos le creemos a Wikipedia. Sí. Y luego nos dimos cuenta de que pues cualquiera puede publicar en Wikipedia. Y muchos quedamos. Yo dejé de usar Wikipedia Cuando te decían que entramos a la prepa. No, cuando en los trabajos te decían que no podías ocupar referencias de Wikipedia, de monografías.com, biografiasyvida.com, el rincón del vago y todo eso, y tú te quedas así como de, entonces, ¿de dónde voy a buscar, no? Porque esas eran mis fuentes confiables. Sí. Y realmente, pues, ni confiables eran, porque, pues, no. Usaban términos y no sabías ni siquiera si eran de ellos o no. Yo me acuerdo que decía que de las páginas con terminación .org eran confiables, ¿no? Y creo que Wikipedia es .org y me quedé así de, ¿y por qué Wikipedia no es confiable? Ay, ya sé. Ay, no, fueron muchas experiencias. Me daba mucha hueva, pero al final sí aprendí a investigar en cielo. Porque había que leer bastante y no venía automáticamente. Pero pues ya, te adaptas. Y permaneces. Pues había páginas también que luego te salía así como que ponías el problema y te salía tal cual estaba. Sí. Y te quedabas como que, wow. Sí me ha pasado. Más que nada como en blogs, bueno, en páginas que eran como... Igual de que cualquier persona podía publicar para preguntarse cosas en plan Yahoo, que subían el problema completo exactamente igual al que tú, bueno, al que nos puso, Sí. @profe Narciso en cuarto semestre. Claro que sí. Pues nada. Sí. Luego con química también salían algunos ejercicios de Fonti. Y era así de, oh, muy bien. Y sí, pues ahí de ahí te guiabas de ahí porque decías, no, pues es que no lo entiendo. Ya después ya comprobabas que o estaba muy bien o estaba muy mal. Pero luego eran razonamientos que tú mismo decías así de, o sea, yo no podría haber llegado a ese nivel de raciocinio yo solito. Sí pasa. Sí pasa. A veces los maestros son muy necesarios. Porque dices así de que, pues ahí está el libro, pero es como, pues sí, pero nada más leyendo. A veces no sucede. Mi mente no engrana todo. Necesito que alguien más me lo explique, me lo interprete y ya diga, así. Me Sí. pasa mucho con materias, en plan matemáticas y en plan física, que yo leía los libros y era como que... ¿qué? Y ya luego llegaba el profe y lo explicaba como que más tranquilo, más así, con palabras más simples, porque a veces los libros usan mucha terminología, que tú te quedas como de que... en mi vida había escuchado esta palabra y ya el maestro te lo desglosa en palabras más sencillas, que tú también entiendes y dices, es así. Todo estaba más sencillo, nada más hay que multiplicar 2 por 2, claro. Exacto. Fuerza 1 por fuerza 2. Ah, es, recuerdos de Vietnam, ¿no? Ya basta. Leyes de Newton, amo. Bueno, son muy Así. buenas. Newton. Ay, Dios mío. Estoy ya. Sí. Fíjate que en esas no me fue tan mal, pero jamás, bueno, no jamás, apenas hace como un mes, le entendía, ¿cómo se llama? A cinética. Ah, En plan de que fuerza cinética y fuerza potencial. Esos temas apenas les entendí hace como un mes. Y pues fue para el examen, porque antes no lo había entendido. Que faltó una clase y pues ya. Creo que fue por eso, la verdad ya ni me acuerdo también. Pero pues Luego me di cuenta que estaba bastante sencillo. Bueno, mucho más sencillo que las leyes de Newton. Nada más era como de razonar. Y pues quedé bastante. O igual con los exámenes de física que nos explicaban todo y todo parecía muy sencillo. Y llegaba el examen y sacabas 4 aciertos. Y eran de teoría. sí.
yo me acuerdo que creo que Es en el problema. primer parcial Emilio nos puso así de que ejercicios difíciles en clase, ¿no? Y los hacíamos. Y ya en el examen, según él, nos ponía ejercicios más fáciles. Nosotros así de, bueno, y vemos, o sea, de que sí estaba. Y ya cuando los ponía en el pizarrón, decías así de, wow, qué sencillo. O de que dejaste el ejercicio a medias porque creías que hasta ahí quedaba y no, tenías que como que todavía como que restarle ahí la velocidad y así de, bueno. Ajá, de que según tú ya estaba completísimo y quedaste. Igual con la tesina. Según tú ya estaba perfecta y volvías a quedar. Y volvías a Así, permanecer. de que ya tus Sí, citas ya sentías que ya eran correctas y tú vemos. Llegaba la revisión y de que de dónde no salió leíste este el APA tan artículo. bien como creíste. Debiste leerlo Sí, mejor. que te faltó un punto. Ay, qué horror. Yo sí me Pero qué acuerdo bonito. que luego nos faltaban puntos o cómo. Íbamos de... Nos regresaba y pues no, O sea, ya pasó. Son experiencias que ya ¿eh? podemos dejar en el pasado. Sí, pero van a ser buenos recuerdos. Lo vas a ocupar en la tesis probablemente. Mira, ya. Sí. Sí, a echarle ganitas para sacar titulación automática, por favor. Sí. Y sin hacer Sí. tesis, por favor. Ay, no. Sí, sí lo he considerado muchas veces. Nuestro, sí, de que por nuestro bien, por favor. Por mi salud mental. Pero veremos. Ay, No sabemos cómo vayan a venir los macanazos. los macanazos. Sí. También, bueno, ya que estamos hablando de la escuela, me puse a pensar de que nunca bueno, no, según yo, ninguno de ustedes están así, pero sí existen compañeros que son, que se ponen al tú por tú con los maestros preguntándoles cosas, cuestionándoles por qué, y algunos saben y otros no saben, y permaneces, y quedas. Es Pues es que es que bueno hasta depende del cierto punto profesor, ¿no? cuestionar y no quedarte solamente con lo que te dicen, pero también eh, tienes que ver la manera en que lo haces. O sea, Hay formas. si lo haces para aprender más o solamente por dejar mal a la otra persona o cuestionar su conocimiento. Claro, aquí sí tienen que ver las intenciones, ¿no? Y los modos. Es que sí. Es que sí, o sea, no es lo mismo que yo te pregunte si de, no sé, que tú sepas, no sé, tú sabes más de español y todo eso que yo, entonces no es lo mismo que yo te pregunte si de tal corriente y de que quieras sacar más y más información por el hecho de chingarte a por el hecho de querer aprender más, ¿no? Igual con un profesor, para empezar es tu superior y pues no te puedes ir al tú por tú porque es una falta de educación. Y otra que sí está bien cuestionar sus conocimientos, pero hay maneras, ¿no? Hay maneras y sobre todo respetuosas de hacerlo. Porque sí he conocido a personas que sí se la han ido al tú por tú y pues bueno, Y todo el salón se queda así de que, ay Dios, esto va a terminar muy mal. de que, oh no, aquí viene otra vez, otra vez, por favor. Sí. Ay, Dios mío. Y cuando es eso, yo sí entiendo que los maestros se molesten, ¿no? Porque, Ujú. o sea, sí comprendes su molestia así de, ok, sí, o sea, está muy bien, quieres aprender, pero Ay, amistad, te me estás trabando un poco. Bueno, creo que lo perdimos. Sí, al parecer lo quiero perdimos. Ok, no. Eso, la escuela tiene mucho que ver. Nos ha enseñado, nos ha dejado varios traumas, pero esos traumas se agradecen porque hacen que ya no los repitamos. Decía,
La amistad. Creo que se puede rescatar lo último que dijiste. Y creo que al principio ibas acerca de respeto al momento de preguntar y al momento de cuestionar a superiores. Creo que a ese iba tu punto, no sé, nos está estorbando un poco. Pero sí, yo concuerdo. Ya lo hemos mencionado varias veces. Ah, bueno, en fin. No sé si alguien quiere agregar algo más. No sé si les haya recordado algo. Bueno, mientras los demás estaban comentando sus experiencias, no sé si se acordaron de otra cosa. O si ya quieran cortar de una vez. Los dejo a su criterio. Abran el micrófono, por favor. Están ahí. Pues, Hola, o sea, no. yo creo que con todo lo que han contado y todo lo que, bueno, todo lo que hemos dicho, que no ha aportado mucho, ¿verdad? Pero creo que con nuestras experiencias vamos como, pues, pues sí, aprendiendo de a ser más críticos, creo. Porque, pues, por ejemplo, nuestros abuelitos, como ya decíamos, ¿no? Tenían como otra forma de pues, asimilar las cosas y como que todo para ellos era como que, ay, sí, es verdad. Y no, pues, no se fijaban tanto como de dónde venía esa información, ¿no? Pero ahorita nosotros como que ya, como que lo analizamos, lo comprendemos, revisamos. Y si no es por nosotros, es por los maestros, tal vez. Porque, pues, como decíamos de la escuela, ¿no? O sea, nosotros no nos ponemos eso de que pues no investigues aquí, investiga allá, ¿no? Porque allá está más confiable. O pues revisas más de dónde viene la información y eso. Y pues sí, como que con el tiempo vamos evolucionando, mejorando, no sé. Sí, o sea, yo me quedé pensando, o sea, como que se me quedó aquí atorado en la cabeza la parte, o sea, cuando hablamos de cuando quemamos la botella, o sea, en qué momento, o sea, ahorita yo pienso, ¿cómo se nos ocurrió quemar una botella? Era obvio que no se iba a derretir, o sea, yo creo que pensamos que se iba a poner como los zumos, los han visto los dulcecitos, y que con el calor sí se iba a expandir, y, o sea, obviamente no, ni me acuerdo de dónde sacamos de que se iba a derretir la botella. Y yo digo, aquí lo traigo, de que en qué momento dijimos que la botella se iba a derretir. No. Y, o sea, yo siento que pasa con las personas. Les dicen algo o ven algo y dicen, no, pues sí, ¿no? En lugar de pues, ponerse a checar si es verdad o no. Uh-huh. A veces ya ni le razonas. Ya lo Ajá. aceptas y ya se dice, pues sí, ¿no? Se escucha muy lógico. Yo le creo. Sí me ha pasado. Ay, no. Ay, no, qué vergüenza esa vez. Qué pena con la maestra. Pero pues ya, cambiamos de No rumbo. te culpo, yo una vez agarré una piedra al rojo vivo porque en mi cabeza, porque me dijeron saca la piedra y en mi cabeza dijo, sí, está el rojo vivo, lo voy a sacar con mis dedos. Y pues, veamos. Se ve muy segura. Sí, Se ve muy no, o sea, amigable. literalmente se escuchó como cuando cueces de tocino o jamón, así, y Pescaditos. así olía, o sea, literalmente, o sea, mis deditos olían a carne quemadita, sí. O sea, yo, Oh, mira, Ahora me emocioné. ganaste una piedra, pero perdiste 2 dedos, ¿no? Claro. no, ganaste 2 filetes, dices tú. Ay, no, qué horror. Exacto. Los pletitos de dedos. Deditos de los que venden en Chedraui. Ah, ay, no. Pero pues así sucede, ¿no? Echando a perder se aprende, dicen algunos. Sí, también tienen, o sea, siento que los abuelitos son en esta parte muy, muy fundamentales, porque también ellos tienen conocimientos que no están escritos y que son realmente verídicos, ¿no? O sea, hay muchos abuelitos que tienen conocimientos, no sé, de agricultura o de las estrellas, de cómo se comporta la luna, etcétera, y son comportamientos que tú dices, no, pues chido, ¿no? Pero luego los pones a la práctica y dices, no, sí es cierto, o sea, de que siembra en tal luna, siembra en tal día, que por ejemplo que si el cofre de perote tiene nubes va a llover, o se va a poner feo, o se va a descomponer, ¿no? Etcétera, son ese tipo de conocimientos que no están escritos, ¿no? Que tú le preguntas, soy un agrónomo estudiado y dice, no, pues, no, tal vez no puede ser de todo cierto, pero sí tiene su veracidad. Pero en la práctica, el agrónomo puede quedar ahí de que creemos, de que sí era cierto, ¿no? Sí, o sea, ajá, exacto. Lo que dices de que tal vez ellos no lo estudiaron
o no lo vieron de esa manera, no se pusieron a investigar, pues, pero con toda su práctica y con todo el tiempo que lo repitieron, así de que ensayaron, ensayaron y ensayaron, lo mismo se empezaron a dar cuenta de que qué funciona y qué no funciona bajo cada circunstancia, ¿no? Y pues sí, o sea, a veces coincide, a veces no coincide con otras personas que sí estudiaron, o que tal vez no está escrito en un libro, pero que saben que es cierto y que pues que puede trabajarse bien con estas circunstancias que te están dando, que tal vez no eran estudiadas, pero sí hechas de forma práctica. Y pues permaneces, Me quedas. imagino a los abuelitos así de, miren, hoy voy a sembrar una semillita en luna llena, hoy en luna nueva, hoy en cuarto creciente, hoy en cuarto menguante, y a ver qué sale. Y vámonos, a ver qué Eh, sale primero. exacto. Wow. Hasta se siente mágico. Ay, No no. sé ustedes, pero a mí me encanta platicar con eso con mi abuelo. O sea, siempre que me cuenta esas partes de cómo se comportan, es muy interesante y lo pones a la práctica y sale, ¿no? Y como tal, ¿no? Cómo se comporta el suelo, cómo se comportan las lluvias. De que sí, creo que no me ha hablado desde las estrellas, pero de la luna sí, un buen de cosas. Sí, y tal vez no te lo describe con términos como científicos o técnicos, Son pero términos muy básicos. ajá, con términos muy básicos y pues es cierto, es Sí, lo que sucede, es lo que termina sucediendo, ¿no? No necesita tener tanta palabras tan excéntricas, tan rebuscadas. extravagantes, tan rebuscadas para explicarte algo que es cierto. Ay, qué cosas, ¿no? Bueno, Hay que saber investigar, jóvenes, para no quedarnos con lo que nos dicen conspiraciones. Y luego quedamos. Luego te encuentras a alguien que realmente es letrado y tú te vas así de que no, yo sí sé. Y te encuentras a alguien que realmente tiene conocimientos y quedas. Y de ajá, puta. topas con pared y dices, oh, Y quedas en ridículo incluso. Así sí, de, ya no la vuelvo a Y hacer. luego pasa que las personas que más saben no andan así por la vida tratando de impresionar a los demás. Y las personas que menos saben son las que más hablan o tratan de demostrar lo poco que saben o que han logrado memorizar, como dice el texto. Exacto. Es exacto, así de, bro, no me, o sea, si me lo vas a memorizar, ¿para qué? Mejor, o sea, explícame, ¿no? O sea, ajá, dime de dónde sale, de que por qué esto y por qué el otro, o sea, pero dímelo bien, ¿no? O sea, no nada más me digas porque sí, no, o sea, explícame. exacto. Es como cuando hacemos problemas de matemáticas y bueno, una que no es tan hábil, sí termina memorizándote procesos en lugar de realmente entenderlos. Y cuando los entiendes, puedes hacer todos. El que sea que te pongan, si lo entiendes cómo está funcionando, lo haces. Pero si nada más te memorizas ciertos procesos, dices de que no, este proceso va con este y este con este, pues si te ponen otro diferente, ya no lo vas a saber hacer, ya no vas a saber cómo responder. Yo me acuerdo que una vez en cálculo le preguntaron a Monzón así de, bueno, profe, ¿y qué fórmula hay para esta derivada o para esta integral? Que no me acuerdo. Y Monzón así de, no, pues son las mismas, o sea, aprende a usar estas para que puedas desarrollar los demás ejercicios, ¿no? O sea, entre más fórmulas necesites, menos conocimiento estás adquiriendo. Entre menos fórmulas necesites, más conocimiento estás obteniendo. Exacto. Y yo creo que va poco a poco, ¿no? También porque, por ejemplo, en nuestra capacitación, no recuerdo si en tercero, creo, empezamos a ver anatomía. Y a veces las exposiciones eran hasta de 110, 130 páginas, o sea, diapositivas, ¿no? Y te quedas así como que, ¿cómo voy a aprender esto? O sea, alguien explíqueme cómo voy a aprender esto, porque pues obviamente lo tienes que saber, ¿no? Y saber aplicar o saber explicar. Y no nada más aprender, memorizártelo. Es como que, ay, Diosito. Y luego te das cuenta que realmente todo estaba conectado, así de, wow, el mundo se te abría cuando te dabas cuenta de que todo realmente está conectado, de que todos los órganos están con todos. Exacto. También me pasó con lo de la fotosíntesis, se me hizo, fue muy horrible aprenderme el proceso de la fotosíntesis. Pero luego ya lo iba razonando y decía de que, no, pues sí, de que ya tiene más sentido, no nada más aprendiéndome las ecuaciones
y lo que resultaba de cada ecuación nada más era más sencillo aprenderme de que no, pues luego sucede esto, y sucede esto por esto, y así va como que seguías el hilo de todo el proceso, en lugar de simplemente estar viendo los números y las fórmulas y los elementos. Se te hacía La más glucosa y libre. los ATP. Sí, se te hacía más. Ajá, exacto. Así creo que sí me voy a entender. Bueno, ahora sí creo que ya hemos terminado. Sí, ok. Y en conclusión nos quedemos con lo primero que nos dicen. Ujú. Respaldemos nuestros argumentos. Adiós. Seamos felices. Muy bien. Hermana, tienes apagado el micro. Sí, pero mi micrófono está apagado. Así. Lo prendí, lo apagué. Que eso está más cerca de lo que pensamos, ¿no? Porque pues está más relacionado con nuestra vida cotidiana de lo que realmente imaginamos. Y cómo es que una hojita y casi media nos explica un montón de cosas, ¿no? Sí. Y te abre los ojos sobre tus mismas experiencias. Es como, wow. Como, ay, sí. Ahora sí ya me elevé. De que al principio lo lees y nada tiene sentido, y ya luego dices, lo empiezas a digerir poco a poco y dices, oh, sí me había pasado. Que por ahí eran los tiros. Ahora todo tiene sentido. Sí. Pero bueno, no sé si alguien quiera dar un comentario para cerrar o ya cerramos. Ok, me parece bien. Voy a detener la grabación. Espero saber dónde. Ahí voy.